Este de aquí es el nuevo MacBook Air con el procesador M4. ¿Qué hace que un MacBook Air sea tan especial? Primero, es un MacBook muy finito, muy ligero y con una batería que aguanta todo el día. Ahora bien, hace menos de un año que vimos la renovación del MacBook Air con el M3 y ya tenemos el M4. ¿Ha habido tantos cambios o es simplemente una actualización menor? Ok, lo que voy a hacer con esta review no va a ser tanto contarte especificaciones, porque para eso ya lo tienes en la web, sino que he pensado en las diferentes personas, las cosas que hacen y los usos que pueden darle. Y así que puedas saber si de verdad este de aquí, este nuevo MacBook Air, es para ti. En términos de diseño, este nuevo MacBook Air no ha cambiado nada respecto a la generación anterior, a la del M3, pero es que tampoco lo ha hecho respecto a la generación del M2. Y honestamente no creo que vayamos a ver tampoco un cambio demasiado grande en la siguiente generación. Es como que han dado con la tecla de un diseño que les funciona y van a mantenerlo durante unos cuantos años. Ahora, ¿cómo podemos saber que tenemos el nuevo MacBook? Básicamente por el color. Este año tenemos un nuevo color que es este azul cielo, que honestamente, dependiendo de cómo le dé la luz, vas a verlo más plateado que azulado. Al final, con lo que luego nos terminamos encontrando es con un ordenador muy parecido a las generaciones anteriores. La pantalla es igual, nos la encontramos en dos tamaños, una de 13 y otra de 15 pulgadas. Se ve muy bien, es una pantalla Liquid Retina, no vas a poder ver los píxeles. Los colores tienen una calidad P3, vas a poder retocar perfectamente fotografías, vas a poder hacer un trabajo fino de edición y además que llega hasta los 1000 nits. Pero ¿dónde se queda esta pantalla? Se queda en los 60 Hz. Los 120 Hz los siguen manteniendo para la pantalla ProMotion del MacBook Pro. Honestamente, creo que ya va siendo hora de que este de aquí empiece a tener una tasa de refresco un poquito mayor, quizás 90 Hz. Si quieren hacer esa distinción de una pantalla muy pro para los MacBook Pro, perfecto, pero al menos está un pelín más. Creo que mejoraría muchísimo la sensación de fluidez. Que cuidado, el ordenador va muy fluido, entre otras cosas por el nuevo procesador, pero luego te hablo más adelante de ello. En la parte superior lo que nos encontramos es el notch, y aquí lo que han puesto es la cámara. La cámara no sirve para Face ID, es decir, no vas a poder desbloquear el ordenador utilizando tu rostro. Eso vamos a poder hacerlo con nuestra huella, ya que sí que tiene Touch ID, pero el notch de arriba solo tiene la cámara para hacer videollamadas. Considero que esto ahora mismo es demasiado grande, sobre todo teniendo en cuenta que aquí solo hay una cámara. Esta cámara ahora es de 12 megapíxeles y esto nos va a permitir tener una mejor calidad, por ejemplo, cuando estamos haciendo una videollamada. Vale, rendimiento y usos reales. Lo más probable es que este ordenador lo utilices para la universidad. Lo veo como el ordenador perfecto. Es muy ligero, potente y además puedes olvidarte el cargador en casa porque vas a tener batería suficiente para todo el día. Ok, lo que han hecho con este ordenador es meter el chip M4. El chip M4 es un poquito más potente que el M3. Tampoco es una diferencia descomunal. Si tienes ya un MacBook Air M3 o incluso M2, no hace falta que lo cambies. Incluso si me apuras hasta un M1. Ahora, lo que ha hecho Apple con los Silicon es una cosa muy interesante. Han optimizado muchísimo sus propios procesadores para que puedan tener un rendimiento sostenido durante mucho tiempo sin necesidad de estar conectados a la corriente eléctrica y además no gastar demasiada batería. En casos concretos, utilizando Photoshop o Pixelmator para retoque fotográfico, la batería no ha disminuido demasiado. Y en casos de edición de vídeo de Final Cut, lo ha podido hacer sin ningún problema. No se ha calentado el ordenador más de lo normal. Sí que obviamente se calienta un poquito más que si estás simplemente navegando por internet, excepto si usas Chrome. Chrome no está tan bien optimizado y suele tirar más de la RAM. Para que lo tengas de referencia, el que yo estoy utilizando aquí es el modelo de base, el M4 con 16 GB de RAM. Aunque sí que decidí ponerle 512 de almacenamiento porque considero que los 256 iniciales se quedan bastante cortos. Otra cosa que me ha sorprendido es la calidad que tiene para poder mover los videojuegos. Mira, he probado el Resident Evil 4, la verdad es que se veía perfectamente bien con los gráficos en alta y no sentía tirones de ningún tipo. Ahora bien, me he sorprendido hasta cierto punto porque ya lo había jugado en el iPad Pro, también con el M4 y la calidad es la misma. Apple lo que ha hecho ahora es poner 16 GB de RAM de forma estándar. En otras cosas porque ahora lo que nos encontramos es Apple Intelligence. Y aunque Apple Intelligence todavía
le falta bastante por evolucionar. Nos encontramos con una versión muy descafeinada en la actualidad, que sí que nos va a permitir, por ejemplo, revisar el texto que hemos escrito en los correos electrónicos, o por ejemplo, ayudarnos a redactar mejor las notas. Sí que considero que todavía le queda mucho por hacer. Pero claro, ahora mismo lo que nos encontramos es una RAM puesta a prueba de futuro, para todos aquellos cambios que puedan venirnos de cara a Apple Intelligence. Honestamente, te voy a ser muy sincero, creo que con los 16 GB de RAM en este ordenador y el M4 no necesitas, si vas a hacer un uso normal de este ordenador, no necesitas más. Si vas a ponerte a editar vídeo de forma más continuada, entonces sí que te diría que te fueses a por un MacBook Pro, pero con un M4 Pro. Más que nada, no porque no puedas hacerlo en este, sino porque vas a poder renderizar de una forma mucho más rápida. Pero para las cosas más normales, este está más que bien. Incluso, por ejemplo, si utilizas la aplicación de CapCut para edición de vídeo, ya está, o sea, no necesitas mucho más. El M4 ofrece una experiencia muy fluida, creo que de verdad ha hecho Apple un muy buen procesador. Y luego la batería me parece que está muy bien. El hecho de poder plantearte irte, por ejemplo, a la universidad o a un viaje en el que sabes que quizás vas a estar fuera el fin de semana y no tener que llevarte el cargador me parece una pasada. Es decir, sabes que voy a utilizar en algún momento el cargador del propio iPhone. Ahí obviamente te va a cargar un poquito más lento, pero que sepas que vas a poder hacerlo en cualquiera de los dos puertos Thunderbolt 4 que tiene. Una cosa que ha hecho Apple ha sido ponerle un mejor sonido a este Mac. Si te fijas, no nos encontramos con la típica rejilla de los altavoces. El sonido viene de debajo de las teclas y se escucha bastante bien. A ver, si vienes de un MacBook Pro, sobre todo desde el 2019 aproximadamente en adelante, el sonido de los MacBook Pro ha sido alucinante, tenía muchísimos bajos y los MacBook Air tenían un sonido pues bueno, un poquito menor. Aquí sigue sucediendo lo mismo, pero sí que considero que aún así el sonido sigue estando muy bien, sobre todo cuando lo comparo con otros ordenadores similares de la competencia. En definitiva, considero que Apple ha hecho una renovación más que interesante este año. Si tienes un M3 o un M2, te repito, incluso un M1, no necesitas este ordenador, no necesitas cambiar. Sigues teniendo un muy buen Mac. Pero si este va a ser tu primer Mac o tienes un Mac de la generación Intel, que sepas que esta es una muy buena actualización, te va a durar muchos años y además tienes una serie de cosas que considero que están interesantes. Una mejor cámara que la generación anterior, una mejor RAM de base. Sí que te diría que te fueses a por los 512 como mínimo de almacenamiento, porque los 256, a menos que lo veas a utilizar solo para internet, se te va a quedar bastante corto. Y 3, una cosa que me ha gustado mucho que ha hecho Apple ha sido rebajarlo $100 respecto al año anterior. Ya no solo es que nos encontremos con un ordenador con un poco más de RAM de base que el año pasado, sino que además está a $100 menos. Creo que de verdad han dado con la tecla de cómo hacer un ordenador portátil que de verdad tenga ese concepto, el de portátil. Y por eso el MacBook Air al final es el ordenador más vendido. En fin, espero haberte resuelto unas cuantas dudas en esta review, más o menos, o comentario, opinión, tan rápido, y nos vemos como siempre en siguientes vídeos. ¡Chao!